Buenas noches, les saludamos aquí desde el auditorio del Seminario Diocesano de Morelia. Ya tenemos prácticamente una semana de estar llevando a cabo estos eventos de la noche que les hemos titulado Noches del Aniversario. Esperamos que estos programas hayan sido de su agrado y que poco a poco hayamos estado conociendo mejor la vida de nuestra institución. El día de hoy tenemos una oportunidad de conocer una publicación que desde hace varios años realiza el presbiterio, justamente por un equipo del presbiterio aquí en la arquidiócesis. Se trata de la revista de la revista Utopías, que realiza el presbiterio aquí en la arquidiócesis de Morelia, revista Utopías. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se realiza el trabajo aquí en esta revista. Y para ello le vamos a ceder inmediatamente el micrófono al padre Jesús Chicano, quien es el director de la revista Utopías, y él nos va a presentar el equipo, nos va a hablar de la nueva modalidad que va a tener esta revista a partir de este número 24, y sin decir más, vamos a recibirlo a él y a todo el equipo de sacerdotes con un fuerte aplauso. Buenas noches. Antes de comenzar con la presentación, quiero pedirles el favor, pues, que me permitan presentar al equipo de sacerdotes que hoy estamos aquí con ustedes: el padre Manuel García, el padre Daniel Rubio, el padre Efrén Cervantes y el padre Antonio Cerda. Ellos con mucho gusto han querido venir hoy a participar y compartir con ustedes esta experiencia de la revista Utopías. Y hemos más o menos elaborado el siguiente programa. Primero haremos una presentación de lo que es la revista, cómo nació, cuáles fueron las inquietudes, qué elementos conformaban esta revista. Después presentar el nuevo modelo, la nueva presentación de lo que quiere ser la revista Utopías. Presentaremos el equipo que coordina el trabajo. Presentaremos los integrantes, los colaboradores de este número de Utopías, el número 24. Y terminaremos haciendo una pequeña reseña, un pequeño comentario de los artículos que cada uno de los sacerdotes aquí presentes escribieron para este número, que tiene como finalidad agradecer al seminario, nuestra alma mater, en su aniversario 250. Comenzamos, le repito, haciendo una presentación general de lo que es la revista Utopías. Nació como una respuesta a la necesidad que se veía en la diócesis de tener un vehículo, una herramienta que nos ayudara a sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos a seguir preparándonos. Y por eso surgió la revista Utopías, como una herramienta, le repito, que nos ayudara no solo a investigar a los que escribimos, sino que despertara interés, que despertara inquietudes en las personas. Y así surgió la revista Utopías. La coyuntura que nos dio la posibilidad de presentar esta revista fue la jornada teológico-pastoral del año 2009, que se realizó aquí en el seminario, los días 27 y 28 de abril. Era el año paulino. Y entonces se presentaron una serie de conferencias sobre San Pablo. Todas esas conferencias se archivaron, se les dio forma
Y ese fue el primer número de nuestra revista Utopías, en el año 2009. Y así comenzó. Así comenzó nuestra aventura con esta revista diocesana. Para el nombre que le dimos a nuestra revista. ¿Por qué se llamó Utopías? Primero, siempre que se inicia un trabajo, no falta los más que nos ponen trabas y dificultades, y uno tiene que tener sueños firmes para poder conseguirlo. Y esa era la experiencia del equipo, era nuestra utopía. Pero esa utopía conectaba con nuestro primer obispo, Vasco de Quiroga, la utopía con la que él trabajó aquí en nuestra diócesis. Por eso elegimos esta revista como una forma de conectarnos con la utopía de Vasco de Quiroga, pero también como una forma de mantener siempre vivas en nosotros esas utopías, esos sueños. En la portada de nuestra revista, esta ha sido hasta ahorita la portada, la presentación de la revista. El primer elemento que sobresale es el arco de cantera, el medio arco. Este medio arco de cantera simboliza pues nuestra ciudad de Morelia. Sí, saben ustedes que la ciudad de Morelia es conocida con el nombre de la ciudad de la cantera rosa. Entonces era un elemento muy distintivo para nuestra revista de esta ciudad nuestra. Nos recordaba además la solidez de doctrina, de manera que quisimos seguir cimentando nuestras aportaciones en esa línea humanista de la tradición de nuestro seminario y de nuestra ciudad. Así que el nombre Utopías, el primer elemento, el arco de cantera. Después no podía faltar el elemento inspirador, Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga aparecía en una imagen a tinta en la portada, ¿sí? En el centro. La figura del pastor, primer obispo de nuestra diócesis, ¿sí? Y nuevamente es insertarnos en él, continuar la utopía que él sembró en nuestras tierras. Esta labor de Vasco de Quiroga no fue solo la labor de un humanista, de un pensador, fue la labor de un pastor, por eso el báculo. El báculo aparecía, ¿sí?, como sosteniendo el arco, para que fuera para nosotros claro que nuestro trabajo no solo es el de investigadores, sino es el de pastores. Por eso aparecía el báculo, que es uno de los recuerdos que tenemos de la presencia de Vasco de Quiroga, que está aquí en Catedral. Entonces, ahí está, en el arco aparecía el báculo de Vasco de Quiroga. Ahora, con motivo del 250 aniversario de la fundación de nuestro seminario, nosotros como equipo quisimos hacer nuestra aportación para dar gracias. Tenemos mucho que agradecer al seminario y por eso quisimos investigar y presentar su historia. La época que quisimos abarcar es a partir de la segunda diáspora, los años 1934-1943, hasta la época actual. Y también quisimos aprovechar la ocasión para reinventar nuestra revista. Vimos que nuestra presentación necesitaba estar más acorde a las exigencias de la actual publicación, que como quedaba un poco aquilosada ya nuestra revista, y por eso nos dimos a la tarea de renovar esta nueva presentación de la revista. De manera que esta revista, ¿sí?, ahora
cambia a esto. ¿Sí? Creo que vamos retrasados, mucho. Bien. Vamos en la, ya les digo, en la 9. Ahí aparece lo que es la nueva presentación de nuestra revista. Si se fijan, ahí aparece la portada y la contraportada. Ahora la portada es más gráfica, tiene muy pocas letras, solo el título y alguna idea muy general en la parte de abajo. Y todo el contenido de los artículos, de los autores, viene en la contraportada. De manera que esta parte quedará muy gráfica, muy libre, y todos los autores, los artículos vendrán en la contraportada. Esa es la nueva presentación. Así saldrá ya la próxima revista Utopías. De esta nueva presentación, ¿por qué elegimos esta composición fotográfica? Miren, en el centro aparece el escudo Vivere Sume Deo. Pero ese vivir intensamente para Dios no es algo que se va a lograr al final, es algo que se vive aquí. Y ese vivir intensamente para Dios se nutre de lo que tenemos a los lados del escudo, las capillas. En la parte de arriba la capilla del menor, en la parte de abajo la del mayor, y a un lado la capilla de Oronga y del curso de nivelación. Vivir intensamente para Dios es un compromiso que se nutre en la oración, en el encuentro con Él, y que después lo vamos realizando en las en los distintos lugares, en los distintos ámbitos, los distintos aspectos de nuestra vida de seminario. Y por eso aparecen alrededor de estas grandes fotografías algunas otras, 2 del menor, 2 del mayor, 2 de Oronga, 2 del curso de nivelación. Vivir intensamente para Dios es entregarnos ahí, en la cancha de fútbol, en el comedor. Ahí es donde se aprende a vivir intensamente para Dios. Por eso lo que está escrito en el escudo está plasmado ahí en esas fotografías. Lo titulamos el 250 aniversario de nuestro seminario, y esta es así como renovamos nuestra presentación. Esta revista, la siguiente por favor, que mantiene el nombre, ¿sí? Utopías, se sigue llamando Utopías, y mantiene también la figura inspiradora de Vasco de Quiroga. Aparece en la portada arriba del título Utopías, arriba también en una marca de agua, aparece de perfil la imagen de Vasco de Quiroga con el indígena. Es la escultura que está en Quiroga. Y en la contraportada es la misma imagen pero de frente. Entonces mantenemos la figura inspiradora de Vasco de Quiroga, el nombre Utopías y la figura de Vasco como figura inspiradora. ¿Qué se modifica? La cantera. Ya no aparece el arco de cantera. Ahora aparece estos colores dorados, ¿sí? Que por una parte asemejan el color de cantera, pero por otra parte también nos recuerdan ese trasfondo de los iconos orientales que hablan de la divinidad. Entonces queremos hacer nosotros de nuestro esfuerzo por seguir sacando adelante esta revista como un esfuerzo que sea para la gloria de Dios. De manera que no aparece la cantera, aparecen estos colores que de alguna manera la asemejan y que también tienden a tener este fondo dorado donde nos muestra que como toda la labor nuestra quiere ser
para la gloria de Dios. Se modifica también el báculo, ya no aparece el báculo como tal. ¿Por qué lo quitamos? Porque ahora pusimos el logo de la arquidiócesis. Y el logo de la arquidiócesis, además del báculo de Don Vasco, presenta también la imagen de la Virgen de la Salud y de la catedral. De manera que estos tres elementos vienen a representar de una manera más completa a nuestra arquidiócesis. Ya no solo el báculo, sino el báculo, la imagen de la Santísima Virgen y la catedral. En el cuerpo de la revista también hemos buscado que ya no aparezcan nada más así las letras, sino que sea más atractiva para el lector. Por eso, esta será la nueva forma de presentar los artículos, con más aire, para que la lectura se haga un poco más atractiva. Y esta es la renovación que estamos tratando de darle a nuestra revista. Ahora, quiero mencionarles quién es el equipo que ahorita estamos coordinando la revista Utopías. En la dirección está Monseñor Carlos Suárez, en la promoción Monseñor Juan Espinosa. Nos tenemos que encomendar a un buen santo, porque si no, así que pues son nuestros santos patronos. La redacción, quien revisa los artículos y decide qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar, qué hay que quitarles, qué hay que corregir, es el padre Toño Cerda. En la secretaría está el padre Julio César Torres, es el que se encarga de convocar, el que se encarga de llevar las memorias de nuestras reuniones y de todo lo que vamos proyectando en relación a esto. Regularmente programamos para un año. Esta revista va a tocar este tema, se le encarga a alguien que coordina, y ese alguien que coordina se encarga de buscar los colaboradores. Cuando ya están los materiales, me los entregan a mí, los ordeno y se los paso al padre Toño, que los revisa. En la economía, que es de lo que no nos preocupamos, porque regularmente, como dijo Santa Teresa, no hay, ¿sí? Es una de las situaciones más difíciles que hemos enfrentado, la economía, porque nosotros no tenemos tiempo para andar promoviendo la revista de lugar en lugar. Imprimimos regularmente 1000. De esas 1650 se le dan a la fraternidad sacerdotal para que se le distribuyan a todos los sacerdotes. Y para que podamos ir sacando los gastos, necesitamos nosotros acomodar las 350 restantes. Y a veces resulta difícil. Pero bueno, pues ahí está. Encargado de la publicidad está ahí Teresita Estrada, que trabaja con el padre Toño en el Niño de la Salud, y su servidor, encargado de la imprenta, de la impresión de la revista y la distribución. Quienes colaboraron en este número, nos hace la presentación de la revista el señor arzobispo. La introducción es como una visión general de cada uno de los artículos. Nos la hace casi siempre don Carlos Suárez. Y ya los artículos concretos es la segunda diáspora, el padre Toño. La formación en Montezuma, como hubo un seminario en Estados Unidos donde en tiempo de la persecución allá se iban a formar, el seminario de Montezuma. Nos habla, nos escribe el padre Daniel. Cuando termina la persecución, el seminario vuelve a Morelia. El primer año de latín, primero de humanidades, quedó en el anexo del templo de San José. Segundo, tercero, cuarto y quinto en el exconvento del Carmen. Ese artículo nos hizo el favor de escribirlo el padre Vicente, que es el vicario del padre Toño ahí en el Niño de la Salud.
Después de el Carmen, el seminario comienza aquí su estancia, en la Loma de Santa María. Y es lo que se llama la quinta etapa del seminario, San José de la Montaña. Se vino primero el seminario menor, sí, que era la parte allá, los cuartos de los padres, ese era un hotel. Todo lo demás se construyó, primero el menor, terminaban aquí humanidades, regresaban al Carmen, los filósofos y teólogos, hasta que después se vienen a lo que es ya la construcción del edificio del seminario mayor. Y fue así donde comienza su historia nuestro seminario aquí, en la Loma de Santa María, ¿sí? En este edificio dedicado a San José. Uno de los personajes de esta situación nos habla el padre Efrén, que en la diócesis, ustedes saben, hay gente que tiene características, cualidades para desarrollar ciertas acciones de manera innata. ¿Sí? Y el padre Efrén es una de estas personas que tienen esa facilidad para escribir, de manera que le agradecemos su aportación ahora. Siempre ha tenido esta inquietud de buscar la historia, de escribir la historia. Después, dentro de los personajes así significativos en esta etapa del seminario, uno de ellos es el señor Jesús Tirado, quien fuera aquí formador, rector, y que fuera el primer obispo después de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nos hará el favor el padre Manuel de presentarnos el artículo que escribe sobre él. Tienen ahí después unos artículos, el Instituto Vasco de Quiroga, cómo empezó siendo la secundaria del seminario. ¿Sí? Ahí un servidor, lo mismo que Erongarícuaro. Erongarícuaro era el lugar donde iba todo el seminario de vacaciones. Después durante mucho tiempo se descuidó hasta que se volvió a retomar para hacer el curso introductorio. Uno de los símbolos de nuestro seminario, gloria del seminario, ha sido el equipo Atenas, del cual nos escribe el padre Daniel. La gimnasia, otro elemento muy representativo de nuestro seminario como un elemento de formación, que nos hizo el favor el padre Julio César Fajardo. Y por último, hay dos artículos, uno que nos habla cómo vino la renovación conciliar a impregnar aquí el ambiente de nuestro seminario, cómo se vivió eso. Después del Vaticano II sabemos todo lo que revolucionó en la iglesia. La idea es cómo se vivió aquí en el seminario, esos aires conciliares. Ese artículo lo escribe el padre Julio César Torres, y al final, Monseñor Juan Espinosa hace como una perspectiva, cómo debe ser la educación en el seminario en este tiempo de cambio de época. Esos son los colaboradores de los artículos. Y ahora, sí, le cedo la palabra al padre Toño, que nos va a hablar precisamente, nos va a presentar su artículo sobre la segunda diáspora. Ahí en la imagen tienen ustedes, en uno de esos rincones del Bajío michoacano y de Guanajuato, así vivían los seminaristas con los sacerdotes, con la gente que los acogió. Que esto nos ayude a comprender nuestra historia para valorarla y valorar nuestro presente.
Bien, yo comienzo por decir una cita de San Juan en el capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Somos conscientes de que pertenecemos, gracias a Dios, a una iglesia perseguida a través de los tiempos, pero siempre confiando en las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así es que podemos continuar adelante, confiando siempre en el Señor. Es conocido de todos todo lo que se refiere a esta etapa de la diáspora, y que yo, en mi parecer, puede llegar precisamente a ser la más significativa, porque a pesar de todo lo que sucedió, el seminario pudo seguir adelante. Y además, porque nos ha dejado una rica herencia de grandes valores y testimonios que debemos exaltar de parte de los padres formadores y seminaristas de ese tiempo. Por ejemplo, pues fortaleza, confianza en Dios, valentía, perseverancia, espíritu de sacrificio, soporte, paciencia, estudio, fatigas, trabajos, grandes privaciones y también grandes satisfacciones. También sabemos que desde por allá en 1859 ya hubo algunas experiencias de diáspora, pues estando de gobernador Epitacio Huerta en Michoacán, extinguió por decreto el seminario y conminó y desterró a formadores y seminaristas, quienes buscaron asilo por algún tiempo en Celaya, donde fue acogido el seminario mayor, y los del menor permanecieron en pequeños grupos en la ciudad, en diferentes casas. Igualmente ubicamos el seminario en 1922 por las mismas razones de persecución en Erongarícuaro. Pero el momento importante y a la vez insoportable se hizo presente con el general Plutarco Elías Calles, motivo por el cual el seminario tuvo que irse de Morelia y buscar de nuevo asilo en 1935 en el sur de Guanajuato, ex hacienda de La Tijera, Los Fierros, Huapango, La Esperanza, Palo Alto y La Luz, Eménguaro, Urireo, Tarimoro, Rincón de Tamayo, Salvatierra, Paseo el Alto y a Paseo el Grande. También en Villamorelos y en Las Cañadas, Michoacán. El seminario menor así estuvo situado. El mayor se estableció en Celaya, Querétaro y Salamanca. Posteriormente el menor se estableció de los años de 1940 a 43, precisamente en la Sierra Michoacana, en el municipio de Tlalpujahua, en Santa María de los Ángeles, San Francisco de los Reyes y Tlacotepec. Después los seminaristas del mayor fueron enviados, como ya lo sabemos, a Montezuma, Nuevo México, al seminario interdiocesano en Estados Unidos. En relación con esto hay que valorar los testimonios que han quedado para la historia. Dos testimonios son de padres que ya fallecieron y Dios los tenga ya en su reino, y que fueron protagonistas de esta experiencia, sobre todo en San Francisco de los Reyes, Tlacotepec y Santa María de los Ángeles. El padre Rafael Chávez Calderón, con su libro Rastros en la Tierra, y el padre Francisco Espejel, en su anecdotario que escribiera
A los 60 años de vida sacerdotal, unos cuantos años antes de morir, donde nos relatan pues todas las experiencias por las que tuvieron que atravesar en esos lugares. También contamos con el testimonio del padre José Aguilar Cendejas, que vive todavía y se encuentra en la rectoría de la Cruz en Abasolo, Guanajuato. Allí nos narra 4 años de destierro. Igualmente el doctor Antonio Sereno, que aún vive, sobrino del padre Abel Sereno, que fue en su tiempo también formador del seminario hace unos cuantos años. El padre Carlos Franco nos ha dejado también un testimonio curioso de por qué el seminario de Morelia fue a establecerse en la Sierra Michoacana, allá precisamente en el municipio de Tlalpujahua. Es interesante este artículo, o este testimonio, mejor dicho, porque él nos dice que el señor arzobispo don Fernando Ruiz le encomendó precisamente al señor del Valle, que era misionero por estas tierras en esos tiempos y que conocía bien algunos lugares donde él misionaba, y entonces le encargó que viera en qué lugar podía estar en ese tiempo de persecución el seminario de Morelia, y el señor del Valle fue a San Juan de los Lagos a postrarse ante la Santísima Virgen de San Juan, y allí precisamente pidió a la Virgen que le inspirara en qué lugar se podría encontrar el seminario con toda seguridad, y se le vino a la mente que en Tlalpujahua, en el municipio de Tlalpujahua, porque en ese entonces estaba muy arrinconado y estaba realmente muy escondido, de tal manera que para llegar pues siempre había cierta dificultad, había que transportarse en el tren hasta llegar al Oro y de allí todavía pues seguir adelante hasta San Francisco de los Reyes. Termino diciendo que es realmente encomiable este tiempo de diáspora, donde nuestro seminario se formó en la resiedumbre de esta experiencia difícil, distinguiéndose sobre todo por tener vocaciones abundantes a pesar de esas circunstancias negativas, y que todos debemos valorar. Y termino diciendo, como dice el Salmo 126, en los versículos 5 y 6, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantos de alegría. Al ir iban llorando, llevando las semillas, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Palabras que yo refiero al seminario, porque en esos tiempos, pues, entre lágrimas, entre sacrificios, trabajos, fatigas, ciertamente estuvieron trabajando, dándole vida al seminario, y después de eso, pues vinieron tiempos mejores que ahora nosotros gozamos. Habría que valorar precisamente todos estos tiempos, habría que darle gracias a Dios de que permitió que todos esos tiempos quedaran atrás, se pudieran superar, y ahora pues gozamos de cierta paz, gozamos también de mejores condiciones de vida para poder seguir adelante dándole vida al Seminario Diocesano de Morelia. Muchas gracias. De 1934 a 1943, casi 10 años de andar de un lugar para otro. Cuando terminaban el menor, muy pocos los mandaban a Europa
y la mayoría van a estudiar al seminario de Montezuma. De esto nos habla ahora el padre Daniel. Vamos a escucharlo. Buenas noches a todos. Presento una pequeña síntesis de lo que fue el seminario de Montezuma, las generaciones que salieron de sus filas, pero que pertenecían a este seminario de Morelia y que por las circunstancias de aquellos años tuvieron que emigrar para recibir su formación en tierras de Estados Unidos. En el artículo les endoso el testimonio de un sacerdote piedadense, el padre Alberto Carrillo Cázares, que fue de la cuarta generación que partió a Montezuma y que aún recuerda lo que vivió y lo que fue para él su estancia de formación en aquel seminario. Por último, presento en el artículo el regreso a Morelia de los que se formaron allá y que vinieron después como profesores al seminario y como excelentes y grandes pastores en la diócesis de Morelia. Lo que muestra este artículo es un acercamiento a esta etapa que para muchos es poco o casi o nada conocida, porque triste y lamentablemente todos los que vivieron en aquel edificio, que mucho antes fue hotel, ya descansan en paz. Les presento también una carta de Luis María Martínez, que manda al delegado apostólico, don Leopoldo Ruiz y Flores, donde no está de acuerdo que se manden los seminaristas de Morelia a Montezuma. Y pone él las razones por las cuales no es conveniente que Morelia vaya a Montezuma. Conviene formar al clero conforme al espíritu de las tradiciones diocesanas. Otra de las razones que pone él: si enviamos a los seminaristas, dice, van a quedar vacantes 20 sacerdotes, los formadores. No faltarían que ocuparlos, pero los perderíamos para el seminario. Otra de las razones es, como allá todos los gastos son a base de dólares, habría necesidad de reducir demasiadamente el número de seminaristas, que en este año fueron 175. El grupo de seminaristas de Morelia fue de 83 alumnos que cruzaron la frontera el día 16 de septiembre de 1937 y fue recibido de un modo especial. Se formó una especie de procesión a la cabeza de la cual iba un portaestandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Al ser izada la bandera americana al lado de la mexicana, algunos de los estudiantes reclamaron diciendo que ellos eran mexicanos, sobre todo los de aquí de Morelia, que no veían por qué se izara la bandera de los Estados Unidos. Se les respondió que sí había razón para ello, puesto que ahora ellos iban a estar bajo el amparo de la bandera americana. Con eso se tranquilizaron y prosiguieron el camino de la procesión. La parte posterior, la fecha del 23 de septiembre del 37, aquella histórica generación la integraron Estanislao Alcaraz, Victorino Álvarez, Mariano Aguirre, José Ambrís, Carmen Andrade, Roberto Ángeles, Jesús Ábalos, David Bedoya, Buenaventura Bucio, Alfonso Caballero, Manuel Camacho, Alberto Campos, Rafael Cárdenas, José María Chávez, Rafael Chávez, Rubén Chuela, Adalberto Córdoba, Fidel Cortés, Cruz Díaz, Lamberto Domínguez, Adán Escamilla, Jesús Escamilla, Rodolfo Escamilla, Luis Ferreira, José Flores, Ramón Gallardo, Eugenio García, Alberto Gotzels, David Gómez, Fausto González, etcétera. ¿Cuál fue el estilo de vida de los seminaristas de Morelia en Montezuma? La lejanía de la patria, el aislamiento en una tierra extraña, los educadores jesuitas, el contacto inmediato con la naturaleza, la limitación económica y el clima de ordinario frío. Y el testimonio que les decía, piadoso, del padre Carrillo. Él lo dice: la primera impresión que tuvimos al llegar fue de libertad y alegría. Se acabaron las filas en que se tenía que hacer todo movimiento en nuestro antiguo seminario. Para ir a la capilla, para entrar a los salones de clase, para comenzar un recreo a la voz anhelada de rompan filas. Muchas gracias. Uno de los últimos sacerdotes que fueron a Montezuma es el padre Fernando Franco, que está aquí en la parroquia de Santa María. Fue la última generación y todavía está aquí con nosotros, ayudando aquí en la parroquia de Santa María.
Cuando el seminario regresa, recuerden, de la diáspora, se instala primero en el anexo al Templo de San José y el exconvento del Carmen. Y de ahí va a llegar a lo que tanto el padre Efrén como el padre Daniel llaman la tierra prometida. De manera que aquí vino a simbolizar esa tierra prometida para nuestro seminario. Nos comenta el padre Efrén en su artículo en relación a esta quinta etapa del seminario en San José de la Montaña. Respetables compañeros del presidio, muy estimados formadores y seminaristas, circula por allí un escrito anónimo que hace una remembranza de las 5 etapas que ha vivido el seminario de Morelia en sus 250 años de vida, con un lenguaje florido, poético y atildado. Por el estilo y la forma, creo que es del padre Ponce. Aparece en acuarela, revista editada por Fimas Publicistas de Morelia, número 6, del año de 1966, páginas 11 y 12. Inicio mi colaboración con la descripción que de este escrito da de San José de la Montaña. En 1943, el seminario volvió al exconvento del Carmen mutilado y en gesto audaz subió a la montaña de San José, y no será sin duda allí el final de su jornada. Tiene ante sí los espacios abiertos por cada rumbo de la Rosa de los Vientos, por cada rumbo que apuntan los maderos de la cruz. Empero, en la casa del pueblo incógnito, o en el recinto de los palacios que ha ocupado, o quizás por este su poder proteico, la forja de hombres con rango de águila, limpieza de palomas y fecundidad de agua viva, ha sido su tarea perfecta. Escuadrones de curas de almas, milicias de poetas, peregrinaciones de humanistas, concilios episcopales y entre todos escalas de santos desconocidos forman la cauda inmensa que deja tras sí, ininterrumpida como una estela en el mar tormentoso o tranquilo de la historia, el paso inalterable de los años del Seminario Tridentino de Michoacán. Así describe la etapa de San José de la Montaña. Divido mi colaboración en 10 apartados. Inicialmente pensaba hacer una cosa breve y al final me salieron 43 cuartillas. Pero contiene, número 1, San José de la Montaña. 2, Rectorado del Señor Jesús Tirado. 3, Hechos y grupos sobresalientes del seminario en esta época. 4, Rectorado del Señor Acevedo. 5, Rectorado del Señor Carlos Suárez. 6, Rectorado del Padre Agustín Moreno. 7, Rectorado del Padre Antonio Basurto. Y 8, Rectorados de los Padres Jesús Hernández, Guillermo del Carmen Reyes y Martín Barbosa. 9, 3 poetas morelianos.
10 obispos egresados del Seminario de Morelia en esta etapa. A su servidor le tocó narrar la quinta etapa de nuestro querido Seminario de Morelia, acertadamente llamada por el padre Luis Daniel Rubio la Tierra Prometida, para historiar la época de San José de la Montaña, que abarca 76 años del acontecer de nuestra alma mater, por los devenires del tiempo y de la historia de esta gloriosa institución. Me extendí en el rectorado del señor Tirado, 1949 a 65, que fue la gestión inmediata a mi ingreso al seminario, 1966, cuando estaba vacante por su partida a Ciudad Victoria. Todavía mi generación gozó de las mieles y aciertos que en disciplina y educación dejó como fundamento a nuestro seminario la figura rectilínea de aquel señorón de la pedagogía, de la psicología, de la filosofía y de la teología. En una palabra, un gran humanista. También resalto la administración rectoral del señor Tirado y enseguida a don Román Acevedo Rojas, hombre serio y adusto, como una esfinge, decían en Páscuaro, pero de un corazón noble y exquisito, que dirigió el seminario durante 16 años, auxiliado en el menor por el señor vicerrector don Antonio Álvarez durante 8 años, luego por don Abel Sereno durante 6 años y un tiempo breve por el padre Agustín Moreno, y en el mayor por don Juan Jesús Posadas Ocampo durante 5 años, y por más de una década por don Luis G. Flores Zavala. En ellos depositó toda su confianza y delegó responsabilidades, porque su cargo de vicario general y obispo auxiliar espaciaban su presencia en el seminario, pero no por eso lo descuidaba. Estaba al pendiente y seguía muy de cerca su desarrollo y buena marcha. El rectorado del señor Acevedo se caracterizó por su prudencia y acierto en aplicar las normas emanadas del Vaticano II y demás documentos. La renovación del Concilio Vaticano trajo desconcierto y hasta abandono del ministerio, y muchos seminarios se cerraron. En el seminario de Morelia no se sintió la crisis, ya que el señor Acevedo condujo la barca con mano firme. Ante la avalancha de cambios y adaptaciones de aquella época, llegó a afirmar: si hago un cambio en el seminario de Morelia, tiene que ser por algo mejor, o de plano me quedo con lo que tengo. Todos los años de mi formación sacerdotal fueron bajo su gobierno rectoral. De su gestión puedo decir que fui testigo ocular. Viene después el rectorado de Monseñor Carlos Suárez Cázares. El 18 de abril de 1983 tomó posesión de su cargo. 2 hechos trascendentales podemos destacar en el rectorado de 5 años del padre Carlos Suárez Cázares: la construcción de este auditorio del seminario y la creación del curso introductorio, aprobada por el Consejo Presbiteral el 22 de abril de 1985, y don Estanislao Alcaraz hizo la apertura el 18 de septiembre de ese mismo año. Rectorado del padre Agustín Moreno Contreras. El padre Agustín Moreno Contreras recibió su nombramiento de rector el 24 de diciembre de 1988. Su trabajo fue callado, sin aparecer, pero muy efectivo. Exigió el cumplimiento de la disciplina y buscó la capacitación de varios sacerdotes en la Universidad Pontificia de México y en Roma, para después desempeñar sus cátedras en esta institución. Rectorado del padre Antonio Basurto Mendoza. Al llegar a Morelia, don Alberto Suárez Inda, como 8º arzobispo, nombró rector del seminario al padre Antonio Basurto en agosto de 1995.
Aunque su rectorado fue de escasos 4 años, enfrentó 2 desafíos: terminar con una postura separatista o independentista, y asumió el equipo formador del seminario menor de aquellos años, e introducir algunos equipos de cómputo con ciertas resistencias para adaptar el seminario al mundo cibernético de estos tiempos. De los rectorados del padre Guillermo Reyes, Jesús Hernández y Martín Barbosa, creo que la historia está por escribirse. Me limito a dar sus principales datos biográficos y algunos esbozos de la gestión de cada uno. 3 poetas de renombre surgidos del Seminario de Morelia, no porque sean los únicos, pero sí los más destacados en la espiritualidad. Los menciono en orden cronológico: José Luz Ojeda López, Francisco Alday McCormick y Manuel Ponce Zavala. Los 3, exalumnos del Seminario de Morelia y catalogados entre los más grandes expositores de la poesía mística de la lengua española en el siglo XX, a quienes el licenciado Carlos Torres Manso dice: el Seminario de Morelia los acunó académicamente, y el entorno maravilloso de Michoacán les proporcionó el escenario propicio para desenvolverse. Por supuesto, cada uno hizo valer su forma personal de ser, sentir, pensar y de expresarse poéticamente. Obispos egresados del Seminario de Morelia, etapa de San José de la Montaña, 1944 a la fecha. La etapa de San José de la Montaña ha sido la más fecunda de su historia en obispos, dando un total de 35 que estudiaron total o parcialmente en esta gloriosa institución, aunque al preconizarlos haya formado parte de otros presbiterios. Termino con unas elocuentes palabras del muy ilustre señor canónigo don Juan B. Huitrón, maestro y vicerrector de este seminario. Decía: séanos lícito afirmar que el Seminario Tridentino de Morelia ha sido un gran colegio, que ha sido un foco de luz que durante más de 2 centurias ha iluminado muchas inteligencias y un dulce hogar que ha calentado muchos corazones. Y séanos lícito también alimentar en el fondo del alma la reconfortante y dulce esperanza de que, andando los tiempos, serenadas las pasiones y rectificado el rumbo por parte de nuestros gobernantes, el Seminario de Morelia, el glorioso colegio de don Pedro Anselmo y de don Clemente de Jesús Munguía, reflorezca de nuevo en nuestra ciudad para honor de la patria y de la Iglesia. Al dar seguimiento a esta crónica de 76 años, constatamos que aquellos anhelos y buenos augurios del insignio canónigo expresados en 1948 se han hecho realidad. Esta gloriosa institución, que ha visto otros tiempos y otras tempestades, no va a la deriva. Está anclada en puerto tranquilo, estable y seguro, gracias a la acción del Espíritu y al trabajo generoso de tantas personas que le han trazado una senda por donde ha transcurrido su fecunda existencia durante 2 centurias y media. Gracias. La llegada a San José, la llegada a Morelia, representaba un reto para el seminario. No tenía casa, no había una estructura, y entonces se necesitaba de personajes que pudieran llevar y formar y darle solidez nuevamente al seminario. Y es ahí donde surge una figura muy importante, la de don Jesús Posadas, del cual nos va a hablar ahora el padre Manuel García. Jesús Tirado, perdón, yo sigo con Posadas.
Cuando el padre Francisco Armando me pidió que participara en las conferencias de historia aquí en el seminario como preparación para este acontecimiento, me di a la tarea de investigar. La institución del Seminario Diocesano de Morelia, a pesar del papel relevante que tuvo en la vida académica de finales del siglo XVIII y en tiempos de la independencia, como la cuna ideológica de la independencia y sus 250 años de existencia, ha sido poco estudiada. Hasta nuestros días existen solo 3 obras acerca de la institución del Seminario Diocesano de Morelia, con una metodología histórica, con una investigación seria. Las primeras noticias históricas acerca del Seminario de Morelia fueron escritas por el canónigo Juan Bautista Buitrón, tituladas El Seminario de Michoacán, publicadas en 1940. De forma muy sucinta, en el primer capítulo, trata del Colegio de San Nicolás Obispo, primer seminario de Michoacán y de toda la América. Y en el segundo capítulo nos habla del Seminario Tridentino en sus 3 primeras épocas, antes de la independencia, los primeros años de México independiente, el Seminario de San José. Con motivo del bicentenario de su fundación, salió a la luz la obra La cuna ideológica de la independencia, del padre Agustín García Alcaraz, publicada en 1970. En esta presenta la historia del Seminario de Morelia en sus 5 épocas, siguiendo únicamente los títulos de la obra antes señalada, con nuevos aportes, aunque todavía muy breve en su contenido. Antes de la independencia, los primeros años de México independiente, el Seminario de San José, y aumentó 2, la persecución 1914 a 1943, el Carmen y San José de la Montaña 1943-1970. En el año 2013 se publicó Luz de ayer, Luz de hoy, Historia del Seminario Diocesano de Morelia, de los autores el padre Luis Daniel Rubio Morales y el doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, obra que superó a las 2 anteriores, tanto en extensión, 440 páginas, pero también en contenido. Nos presenta un panorama desde los inicios de su fundación hasta el rectorado del padre Jesús Hernández Rojas, 2005-2013. Sin embargo, hay que señalar que desarrolla de forma general y sucinta los periodos de los rectores de la institución. Además, también existen otras investigaciones que tratan únicamente de un periodo de la institución del seminario. La conferencia del historiador José Bravo Ugarte, jesuita, Trayectoria progresista del Seminario de Morelia, 1821 al 59, leída el 3 de mayo de 1949. Una tesis de licenciatura en Historia de Ana Lilia Olaya Escobedo con el título El Seminario Tridentino de Morelia, 1819 a 1860, presentada en 2004. Y de su misma autoría, una tesis doctoral en Historia, la formación de sacerdotes católicos en Michoacán, los seminarios conciliares de Morelia y Zamora, 1863-1914, presentada en el año 2015.
Estos pocos estudios que se han hecho son solo del siglo XIX, antes y después del movimiento de independencia. Por tanto, la justificación e importancia del tema. El Seminario Diocesano de Morelia, durante el rectorado de J. Jesús Tirado Pedraza, 1949 a 1965, es empezar a cubrir el vacío historiográfico existente de la institución durante la primera mitad del siglo XX, específicamente el periodo de la clandestinidad, 1935-1943, y su reapertura en la ciudad de Morelia el 5 de diciembre de 1943. En el artículo que se escribió para esta revista de Utopías, pues es muy importante conocer el contexto social, político y religioso que le tocó vivir al señor Tirado, y también el aspecto eclesiológico, el aspecto de la Iglesia. Durante su rectorado, la formación de los alumnos fue de corte jesuita, Colegio Piolatino en Roma y Seminario Interdiocesano de Montezuma, y estuvo marcada principalmente en 3 líneas: la piedad sólida, la instrucción eclesiástica suficiente conforme al plan de estudios especiales y la disciplina propia del seminario. Los secretos pedagógicos que empleaba en la formación de los alumnos eran ante todo una disciplina, concebida y practicada en una forma de ascética cristiana. Le infundió así un espíritu para que fuera auténtica y sincera, pues sin él la disciplina engendra hipocresía y falsedad, y al mismo tiempo la hizo más suave, más flexible, más humana. Otro medio pedagógico, su palabra. Palabra en sus clases y en la rectoría. Palabra en las meditaciones y en los sermones solemnes. Palabras en los informes de fin de año y en los discursos de ocasión. Y sobre todo, un gran amor. Todo lo que realizaba estaba impregnado del amor de Padre. Su personalidad y la de los formadores caló profundamente en sus antiguos alumnos, sacerdotes, abogados, médicos, ingenieros, maestros, comerciantes, agricultores, padres de familia, cristianos excelentes que en diferentes partes del país donde viven dan lustre al plantel que los formó. Para terminar esta presentación, el padre Daniel nos hablará de unas glorias pasadas del equipo del seminario de fútbol, el Atenas, ¿sí?, que se incluye también en esta revista que presentaremos, de manera que escucharemos algo de la historia del glorioso Atenas de nuestro seminario. Considero que agradará la idea, por eso presentamos una breve historia de lo que ha sido el equipo Atenas del Seminario Diocesano de Morelia para la institución, la sociedad y la diócesis. Querido exateniense, cuando con ojos sacerdotales, laicales y como seminarista, los mismos que contemplan a diario tremendos misterios, veas tu nombre, tu apellido, tu apodo o tu fotografía, como que te escuchas nombrado por el divino entrenador y eterno sacerdote o esposo de la Iglesia, Cristo Jesús, refrenda tu pertenencia a este equipo con un presente. El equipo de fútbol Atenas del Seminario de Morelia es glorioso porque ha luchado, conquistado victorias con sus colores blanco y azul. Hablar de Atenas
es hablar de la capital del estado griego. Hablar de Atenas es hablar del mito que presenta Poseidón, dios del mar, y Atenea, disputando por la protección de la ciudad de Atenas. Hablar de Atenas es hablar de sus grandes desgracias. El equipo Atenas pudiera ser un retrato de lo que ha sido la ciudad de Atenas, porque en el campo de batallas futbolísticas, esa escuadra branquiazul ha tenido su historia y su mitología, sus grandes conquistas, pero también sus grandes derrotas. En una entrevista hecha al señor canónigo Severiano Bravo por la muerte del señor arzobispo de México, don Luis María Martínez, decía lo siguiente: los sacerdotes que terminaron su formación en los años 30 coinciden en afirmar que fue entre 1930 y 1932 cuando un grupo de entusiastas seminaristas bajo el cuidado del padre Joaquín Soto fundaron en el Seminario de Morelia un equipo de fútbol que muy pronto bautizaron con el nombre de Atenas. El padre Ramón López Lara, en su breve crónica del cuarto y quinto curso del Seminario Menor de Morelia del año 1935, nos dice lo siguiente: hay en el seminario un juego que apasiona a chicos y a grandes, a ágiles y a torpes, a sanos y a enfermos. Este juego es el fútbol. ¿Cuál ha sido el significado del fútbol y por tanto la grandeza de pertenecer al equipo Atenas? Decía el caballo Carlos López, que me dio su escrito en febrero: es altamente satisfactorio afirmar sin vanagloria que el Seminario de Morelia, a través del equipo Atenas, ha contribuido durante más de 80 años, va a cumplir 88 este año, al auge del fútbol. Por muchos años, diríamos por muchas décadas, el fútbol practicado por seminaristas fue en la ciudad de Morelia, o mejor dicho, en las canchas de larga tradición futbolística, todo un espectáculo y un estilo de vida. Recordamos muchos nombres y apellidos y apodos: Albor, el Tito Aguilar, Raúl Reyes, Chucho Sotelo, Alcalá, Medina, David Vargas, Villegas, del que se decía el campeonísimo. Hay quien aún recuerdan aquellas transmisiones de juegos del equipo Atenas narradas en la radio por don Augusto y don Chucho González, con aquellos goles del famoso Tavo Villegas, Carlos Suárez, el Pelé, el Berna, Chucho Hernández, etc. Hay quien recuerda a aquellos famosos porteros, don Polo González, Isidro Hurtado, a los inolvidables jugadores como Pancho Zambrano, José Zárate, Benjamín Jiménez, Manuel Rangel, Edmundo Vargas, Graciano Peña, Medina, Alcalá, Francisco Moreno, Alfredo Arreola, Delgado, Martiñón, el tío Cervantes, don Aciano Franco, Roberto García, El Palillo, Martín Sapien, Martín Bernal, Martín Barbosa, Jesús Díaz Lule, Rafa Guzmán, Carlos López, el Caballo, Hércules Medina, Javier Carrillo, el Junglo, Arturo Cisneros, el Sapo, el Onchi, el Murci, el Mosquito, el Cacho, el Lobo, Paco Almanza, Juan Pablo, el Pato Vargas, Enrique Bustamante, el Gordito Paniagua, Juanito Rebollo, Javier Ballesteros, el Pimpón, el Quisifur, Germán Ruiz, el Men, el Chivo, Alfonso Carrillo, el Carras, el Chaco, el Chón, Oscar Rojas, el Conco, el Niño, el Tabaco, etcétera. Sería imposible enumerarlos a todos. Recordamos también a los grandes entrenadores y apasionados del equipo que siempre estuvieron en la cancha, como a don Antonio Álvarez, al querido y recordado rector padre Basurto, que fue de los remeros, dice él, de Jesús del Monte, y cuando en 1969 fue designado como formador y maestro del Seminario Mayor, comenzó a notar la falta de un equipo en esa etapa. Él mismo lo expresa: me picó el gusanito, vi que había mucha y muy buena madera, pues ya había pasado el Mayor, varios del ex Deportivo Morelos y del Atenas Juvenil. Le eché todos los kilos y me convertí desde entonces en el nuevo encargado, chofer, patrocinador, porra y factotum del Atenas del Seminario Mayor, entre otras cosas del equipo Atenas. Muchas gracias. Se habrán dado cuenta, historiadores de vena y de academia, los tres que están acá en nuestra diócesis. Nosotros somos aficionados que contribuimos ahí para esta revista con mucho cariño para nuestro seminario. Y así que el padre Efrén, el padre Daniel, el padre Manuel, ojalá sigan organizando para
encontrar los elementos que hagan sólida nuestra historia, ¿sí? Y seguir por este camino que les gusta, en los que tienen herramientas para hacerlo, y contarán con nuestro apoyo, ¿verdad, padre? Padre Toño, ¿no? Bueno, pues sí, así que muchas gracias y ojalá no dejen de comprar la revista. Gracias. Agradecemos nuevamente la participación del Padre Jesús Chicano y de todos los sacerdotes que en esta noche nos han presentado el número 24 de la revista Utopías. Nuevamente les brindamos un fuerte aplauso. Para finalizar ese momento, le cedemos el micrófono al Padre Martín Barbosa Venegas, rector de nuestra institución. Buenas noches. Hace algunos años a los seminaristas les pedimos que no pierdan de vista expresar cuando dicen cómo se llaman, de dónde son, porque es un signo vocacional muy importante. El padre Manuel García es capellán de la Universidad Vasco de Quiroga y colaborador con el padre Antonio Cermeño en la iglesia que está allá en Altozano, que se llama Nuestra Señora de la Salud. Es originario de Ciudad Hidalgo. El padre Daniel es rector de la iglesia de Nuestra Señora de los Urdiales, un templo, una capilla que está enfrente de la monumental Plaza de Toros, colaborador del archivo histórico de la diócesis ahí en Catedral, es originario de San Pedro Jacuaro, municipio de Ciudad Hidalgo. El padre Efraín Cervantes es el señor cura de la parroquia de la Merced, aquí en la ciudad de Morelia, originario de... Ahora, ¿cómo le ponemos, padre? Parroquia, depende de la parroquia o cómo le ponemos. Originario de Tendeparacua, municipio de dónde, padre? De Guaniqueo de Morales, Michoacán. Tendeparacua era sede parroquial, ahora pertenece a la parroquia de Guaniqueo. Voy a hacer referencia, ahorita voy a hacer referencia a lo que estoy diciendo. El padre Toño Cerda es el señor cura del Santo Niño de la Salud aquí en la ciudad de Morelia, es originario de Zacapu, Michoacán. El padre Jesús Chicano es el párroco, se puede decir que estamos en su territorio parroquial, aquí de Santa María de los Altos. Él es originario de Purándiro, Michoacán. Bueno, padres que representan la organización, el esfuerzo de Utopías, muy valioso en nuestra diócesis. Gracias por su testimonio vocacional. Yo veo en lo que ustedes han expresado no una lectura de hechos y acontecimientos, sino un testimonio vocacional que todavía falta escuchar de parte de ellos, porque la historia continúa, porque el camino continúa, porque el seminario aquí no se acaba, porque el 850 aniversario de la fundación del seminario es, como ya les expresé alguna vez, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y falta que ellos nos expresen desde su corazón, inteligencia de su corazón, cómo se sienten como presbíteros y como exseminaristas, no exalumnos, como exseminaristas. ¿Qué es lo que ahora el seminario les están expresando desde su experiencia del seminario, ya como párrocos, ya como servidores de las comunidades?
y como nacidos en un pueblo, en una parroquia, en una comunidad, como cada uno de ustedes. Mi parroquia, mi pueblo está rezando por mi vocación. Ya soy sacerdote, posiblemente sea sacerdote o un bautizado comprometido. El padre Daniel le llamó a esta época del seminario la tierra prometida. La tierra prometida para los israelitas estuvo pesada, muy pesada. ¿Por qué? Pues porque tuvieron el riesgo de quedarse, de conformarse, de decir qué a gusto estamos aquí, qué bonito estar aquí. Y pues ya está construida la casa y después de tanto tiempo, pues ahora falta mantenerla con el aseo, con la limpieza, con el lavado de loza, con el cuidado, con la colaboración en los jardines, con el cuidado de esta casa de Longarícuaro, esta casa de nivelación, esta casa de San José de la Montaña, la de Filosofía y Teología de las Humanidades. Nada fácil la tarea de mantenimiento que hago referencia. Gracias por su testimonio vocacional, gracias por la tarea en dimensión humana que nos están dejando. Nos han dicho cómo se construyó esta casa, cómo fue su historia, ahora pues a dejar el esfuerzo y el sudor de cada día para mantener estos hermosos edificios, estas hermosas casas, donde otros trabajaron para poner una piedra, para poner una planta, para poner algo. En la dimensión intelectual, pues la tarea, que Dios nos ampare. Libros y revistas que tienen testimonios de vida valiosísimos y que tenemos la tarea de, como decía ayer, leer y seguir escribiendo. Leyendo es como vamos a poder seguir escribiendo la historia del seminario que empezamos a caminar en esta generación. Decía el padre Fren, este rector, la historia está por escribirse. ¿Y quién la va a escribir? Pues nosotros. Nosotros somos los que ya estamos recibiendo una tarea, un encargo muy importante, muy valioso, desde testimonios de vida y desde inquietudes valiosísimas para el seminario. Y que no es fácil organizar, no es fácil planear, pero para eso estamos. Y en la dimensión espiritual, padres que nos han venido a compartir su testimonio vocacional, pastoral, porque nos están hablando desde una comunidad parroquial donde hay catecismo, hay catequesis, hay evangelización. Llegaron a nuestro seminario los grandes fundamentos de nuestra espiritualidad. Nuestro Señor Jesucristo crucificado y Nuestra Señora María Santísima, nuestra Madre de la Salud. Ayer llegó el Señor de Araró a la casa, hoy llegó Nuestra Señora de la Salud y estamos espiritualizados. Estamos deseosos de llenarnos de la espiritualidad del crucificado y de Nuestra Señora de la Salud. Porque en la tierra prometida estamos sufriendo una contingencia que solo la providencia sabe cómo llegó y cómo vamos a salir. Ellos han venido no porque los hayamos invitado. Ellos quisieron venir a festejar este acontecimiento en nuestro seminario y estamos muy pendientes de no despegarnos de ellos. Y como agradecimiento a nuestros hermanos presbíteros que desde allá están expresando su cariño al seminario, les decimos que les agradecemos su presencia, su aportación, su inquietud, su interés por el seminario
y que le vamos a pedir por ellos, por su vocación, por su ministerio, al Señor de Araó, a Nuestra Señora de la Salud. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la presencia, el trabajo, el esfuerzo de esos sacerdotes que realizan la revista Utopías, y a nosotros nos queda el compromiso, como lo ha dicho ya el padre rector, pues de seguir abonando para que esta historia de la institución continúe y ahora sí que vayamos caminando y viviendo un día a día cada vez mejor. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales que mañana vamos a tener la gran oportunidad de decantar muchas cosas que en estos días, que prácticamente han sido 8 días completos, donde hemos estado haciendo memoria de la historia y de la tradición de nuestra institución. Mañana vamos a tener un panel interesante presencial con 6 obispos que viven aquí en la ciudad de Morelia y otros muchos estarán unidos a través de las redes sociales y vamos a tener interesantes preguntas moderadas por el señor arzobispo don Carlos Garfias Merlos para iniciar a aterrizar ya en el hoy y en la visión de lo que continúa con nuestra institución a partir del día de mañana. Entonces, no se lo pierdan, mañana vamos a estar con esa transmisión desde las 8:45 con los señores obispos egresados de nuestra institución. Gracias, que tengan todos muy bonita noche y hasta la próxima.